Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Semeruka y en el video del día de hoy vamos a hablar de robots. ¿Qué es lo que nos hace realmente humanos? Con el paso de los años se han evidenciado los adelantos en la tecnología, como la constante evolución de aparatos que se consideraban bastante innovadores en su momento, como las computadoras, y que siguen evolucionando para hacer de nuestra vida un entorno más fácil y eficiente. Del mismo modo, se ha podido evidenciar la transformación de computadoras en humanoides, lo que nos podría hacer pensar qué nos hace diferentes de los androides. El pensar que existan robots en nuestra vida diaria puede no ser una idea tan descabellada como nos la presentan en las películas, pero estas tres películas podrían darnos una idea de esa posibilidad. Ok, para entrar un poco en contexto, siglos antes de Cristo se presentaron historias de criaturas que nacían a partir de material inanimado, como los golems o Galatea, y al paso de los años se ha visto la necesidad de hacer artefactos con funciones específicas que tuviesen cercanía a la semejanza del ser humano. A partir de aves y leones de madera, además de humanoides a propulsión de agua, se fundaron las bases para el diseño de aviones e incontables inventos que existen hoy día en nuestra realidad. Pero ahora ¿cómo relaciono todo esto con el universo de la robótica que existe en estas tres películas y en un videojuego? Les voy a decir por qué. Navegando por internet, adentrándome en búsquedas que están en auge en estos días, me topé con el videojuego de Detroit Become Human, el cual llamó mi atención. Luego de escudriñar un tiempo decidí relacionarlo con el mundo del cine y con tres películas que podrían definir ese trasfondo filosófico que podría estar envolviendo a esta historia de alguna manera. Hay cientos de películas que relatan el desarrollo de la robótica, pero en particular unas que tratasen conceptos en común podrían solo ser tres, con ejemplos bastante precisos, como son películas como Ex Machina, Yo Robot y Blade Runner. Estos conceptos que predominan serían el valle inquietante, la prueba estándar de Turing y el riesgo de la automatización. Si ubicamos el concepto de valle inquietante en una relación de parecido humano y familiaridad, hay un punto en esa gráfica que salta de un humanoide, de la comparación de un humanoide con un muñeco, y más abajo de ese eje horizontal, el punto de compararlo con un cadáver y luego con un muerto viviente. Ese punto de compararlo con un muerto viviente es quizás lo más aterrador que puede experimentar el humano, y es el punto al que no se quiere llegar, que se denomina el valle inquietante. Ex Machina por su parte tiene efectos maravillosos inspirados en aviones y modelos de Fórmula 1, los cuales le agregan gran valor estético y realista a la película, pero el impacto de la trama está relacionado al manejo del concepto de la prueba de Turing. Esta prueba constaba de ubicar a tres sujetos, un sujeto A, un sujeto B, un sujeto C, y ponerlos a hacer un juego muy simple de fiesta, con la idea de determinar si el sujeto C puede identificar si está participando con un humano o con una máquina. Se supone que la máquina tiene que fingir que es una mujer, cuando está programada para ser un hombre. Y con esta capacidad de imitar estos comportamientos, se supone que el receptor tiene que identificar el género y así llegar a la conclusión de si logra ser engañado. Claro está que la falla que puede tener este examen es el hecho de que está ligada con la inteligencia del receptor. Si el receptor tiene poca creatividad para hacer preguntas, no necesariamente habrá sido una prueba muy efectiva. En cambio, Yo Robot presenta la interacción de la inteligencia artificial de una manera distinta, mostrando múltiples escenarios, o al menos así es planteada en los relatos de Isaac Asimov. Aquí se establecen tres leyes que son fundamentales para el desarrollo de la robótica, y son, número 1, que un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción dejar que un ser humano sufra daño, que un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición a la primera ley,
y que un robot número 3 debe proteger su propia existencia hasta donde la protección no esté en conflicto con la primera ni la segunda ley. De esta manera debería garantizarse la paz en su relación con la humanidad. Es interesante apreciar el miedo constante de la humanidad y cómo se busca preservar la supervivencia. Pero es bastante razonable. Por supuesto, porque nadie quiere morir en un apocalipsis robótico. Blade Runner, por su parte, también guarda relación con un testeo, solo que no exactamente el test de Turing, sino uno ficticio llamado Void Camp. Blade Runner es el título que se le conoció en casi todo el mundo, pero por supuesto aquí en Venezuela, no sé qué pasó, que aquí se le conoció como El Cazador Implacable. No estuve en 1982 para confirmarlo, así que me voy a quedar con Blade Runner. Aquí lo que se quiere hablar es sobre la visión pesimista y trágica que se presenta respecto a la humanidad. El autor original consideraba que el test de Turing no se relacionaba demasiado con la empatía, lo cual él veía importante para el desarrollo de su trama, que está basado en su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Los que aquí son denominados réplicas o replicantes presentan fallas en una de sus generaciones, lo que los conlleva a causar estragos. Estos se cuestionan el poco tiempo que tienen para existir y sienten que su vida no llega a nada y se plantean, ¿realmente quién soy? ¿Qué soy? ¿Realmente soy esto? Y aquí llegamos a Detroit Become Human, un videojuego que se presentó este año 2018, escrito y dirigido por David Cage. Este juego fue un gran acierto de este año y engloba los conceptos presentados: 4 años de planteamiento, 8 años de desarrollo, más de 2000 páginas de guión, más de 300 actores y 3 protagonistas dispuestos a personificar la filosofía de la visión futurista. Aquí viene la cercanía con estas 3 películas y por sobre todo con Yo, Robot, en comparación con Ex Machina y con Blade Runner, que tienen como 2 estilos bastante distintos. El más cercano es con Yo, Robot, que tiene como todo ese estilo futurista, minimalista y simple, pero totalmente moderno y automatizado. La estética es algo que los relaciona y también los ligeros guiños a los escenarios. Aquí se muestran los relatos de comportamientos humanos, la repulsión por la tecnología y el miedo a ser reemplazados, y también los fallos específicos en los modelos que conllevan a investigaciones policiales, casos de divergencia como de robots familiares y robots sexuales, como también se podría asociar a Blade Runner. Estos fallos parecen estar planificados, porque durante la trama surge una especie de sujeto denominado RA9. Este sujeto vendría siendo una especie de dios, que técnicamente solo sería posible si estuviese programado desde un principio así por su creador o fuese una especie de virus. Sería interesante ver cómo todo esto se desenvuelve en nuestra vida y probablemente lo vamos a ver por cómo vayan avanzando los años. Me gustaría mucho especificarme en cuanto a los efectos de Ex Machina, pero creo que no es el tema de este video. Y Blade Runner tiene un arte conceptual maravilloso en el cual se puede profundizar. Creo que Yo Robot tiene un montón de fallas, la película por lo menos. Recae en el complejo de Frankenstein y reduce la interpretación de una criatura con inteligencia y su interacción con la raza humana, lo cual no se vio. No me parece que se haya visto para nada al final de esta historia, más allá de el príncipe de Bel-Air en el futuro. Les invito de igual manera a ver las reseñas que tengo en mi blog. Les voy a dejar los links en la descripción relacionados a estas películas. Yo solo hablo de películas, yo no hablo de videojuegos. No específicamente al menos. También les dejo mis redes sociales en la caja de descripción si les apetece seguirme, si no, bueno. No, bueno, pues. Y nos vemos en un próximo video. See you later. Bye.